Contextos. La voz de los protagonistas. Jorge G. Castañeda es analista político, escritor, ex canciller y aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República. De hecho, él fue pionero de las candidaturas independientes en nuestro país y está aquí en la comarca lagunera para presentar su nuevo libro, Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. 4 presentaciones tendrá, una agenda muy apretada, a las 10 de la mañana en la Universidad del Valle de México, a las 11:30 en la Universidad Autónoma de La Laguna, a la 1 de la tarde en la Universidad Tecnológica de Torreón y a las 5 de la tarde en la Casa Histórica Arocena. Jorge, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío, gracias por invitar. Y bueno, en primer término, que nos comentes sobre este libro, Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. ¿Qué tanto ha ido ganando terreno la participación ciudadana en nuestro país? Bueno, yo creo que ha ido ganando mucho terreno en estos últimos años, así como la idea de las candidaturas independientes. Tiene siempre altos y bajos, dependiendo de la coyuntura, dependiendo de las elecciones, pero yo siento que estamos tan hartos los mexicanos de esta partidocracia que nos aplasta, que estamos dispuestos a intentar algo nuevo. Lo vimos el domingo, vimos la primera parte, el hartazgo de la gente se vio en todo el país. Hubo un rechazo generalizado al PRI gobierno y al presidente Peña Nieto, a pesar de las enormes trapacerías, las porquerías que hicieron todos los gobernadores priistas salientes. Y por cierto, también el saliente del PAN, Rafael Moreno Valle en Puebla, no fue distinto. Unos dirán porque es expriista, puede ser. Pero a pesar de todas esas cochinadas, el PRI perdió 7 de 12 y perdió por un margen promedio de 7 puntos, que es muchísimo. Si uno le suma 5 puntos de cochinadas, pues perdieron por 12 puntos en promedio en todo el país. Es un repudio muy importante. Esa parte yo creo que quedó muy clara. Y en casi todos los estados la razón por la cual pierden es porque la gente salió a votar. Las tasas de participación sí fueron superiores, no inmensamente superiores, pero sí fueron superiores que en el pasado. Entonces, nuestro hartazgo de todos los mexicanos sí se reflejó en el voto contra el PRI, el gobierno y Peña. Ahora, se reflejó también a favor de las alianzas PAN-PRD y del PAN en particular, porque es lo que había. No había candidatos fuertes de Morena en la boleta, aunque en Veracruz les metió un susto terrible, alguien que era un desconocido completo. Y no hubo candidatos independientes fuertes, salvo Barraza en Chihuahua, que saca 18 puntos, que es un muy buen resultado. Pero aún en Chihuahua, pues Javier Corral era una mejor opción para el hartazgo, porque le podía ganar a Duarte y lo podía meter a la cárcel, como ha insistido ahora que lo va a hacer. Solo Así es el título de su libro. ¿Solo cómo? Solo con una candidatura independiente a la presidencia de la República en el 2018 podemos avanzar en esta agenda. Primer punto de la agenda, corrupción. Vamos a ver si los senadores del PAN, que hace 2 semanas y un mes no querían aprobar la ley 3 de 3 con dientes en el Senado, no querían hacer públicas sus declaraciones 3 de 3, a ver si cambian de opinión ahora que ganaron, porque yo sostengo que no van a cambiar de opinión y que no van a ir con el PRD, porque tienen mayoría PAN-PRD en el Senado, para aprobar una ley con dientes contra la corrupción. Sostengo que no lo van a hacer, van a pactar con el PRI para que sea una ley totalmente descafeinada. Solo así, ¿por qué? Entonces, porque solo con una candidatura independiente se puede avanzar realmente contra la corrupción. Si no, no se va a poder. ¿Pero qué garantiza que una candidatura independiente sea la solución si tenemos el caso del Bronco, donde las expectativas no se han cumplido hasta el punto en que se prometieron? Si bien ya se habló de las investigaciones que va a recibir el embargo precautorio de bienes de Rodrigo Medina y de varios de sus colaboradores, e incluso 2 diputados federales, bueno, como que todavía ha quedado a deber eso por una parte. Y por la otra, en la medida de las expectativas es la desilusión.
¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, ningún candidato que enfrenta circunstancias muy adversas por cualquier motivo puede dejar de elevar mucho las expectativas. Si no lo haces, no ganas, es imposible. Y luego, en efecto, la desilusión es grande porque elevaste mucho las expectativas, pero si no las elevas para movilizar a la gente, no ganas porque estás siempre compitiendo en condiciones muy adversas. Esto lo vimos el domingo con todos los candidatos, digamos, anti-PRI. Todos estaban compitiendo en condiciones adversas contra la maquinaria de Javier Duarte en Veracruz, contra la de César Duarte en Chihuahua, contra la de Jorge Herrera en Durango, aquí cerquita, y así sucesivamente. La maquinaria de Roberto Borges en Quintana Roo, que le metió una cantidad de lana al asunto y una cantidad de zancadillas al candidato PAN-PRD Carlos Joaquín, que no podía aterrizar el avión, que no llegaba el de las mesas, que no llegaba el de las sillas, que no llegaba el de la comida, que no llegaba el del sonido. O sea, todo lo que pudo hacer. Pues en esas condiciones, si no elevas mucho las expectativas, no ganas. Ahora, el Bronco, yo creo que elevó mucho las expectativas, lo tenía que hacer. Ha empezado ya ahora. Sus números de las encuestas son muy malos. Ya por fin hubo una encuesta en Reforma que salió hace 3, 4 días. Son muy, muy malos, pero quizás ahora con estas medidas contra Medina pueden mejorar esos números. El problema del Bronco para mí no es tanto que cumpla o no cumpla. El problema para mí es si no ha decidido ya jugar el papel que el gobierno le ha asignado, de ser el candidato independiente buena onda, el a modo, el independiente a modo, que se porte bien, que no las haga demasiado de jamón, que critique sobre todo a López Obrador, pero no tanto al gobierno, no tanto al PRI, no tanto al presidente, y que se vuelva, insisto, el independiente a modo. ¿Qué tan obstáculo sería para un candidato independiente que llegara al poder, digamos, a la presidencia de la República, tener al Congreso en su contra? Es decir, ninguno de los congresistas forma parte de su partido porque no tiene ningún partido, es independiente. ¿Hasta qué punto esos congresistas tratarían de meterle el pie? Pues va a pasar lo mismo que en Durango, por ejemplo. ¿No? Y no hay un candidato independiente, hay un candidato de un partido. Eso es lo que siempre contesto. A ver, esa es la situación que tenemos ya en México desde 1997. Pero la diferencia es que en Durango tiene diputados a su favor. Pero ¿de qué sirven, Juan? ¿De qué sirven? Pero la mayoría es priista. Si no tienes mayoría, tienes que construirlas. Construirla con algo de partido si tienes, o sin nada, quién sabe qué sea mejor. Ya vimos con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña, 1, ninguno ha tenido mayoría. 2, o bien no pudieron hacer nada, o bien el costo que pagó Peña por sus reformas cada día va a resultar ser un costo mayor. Hoy en México, dentro de 1 hora o 2, sale un informe de una iniciativa que se llama la Iniciativa de Justicia, que ha financiado mucho de los estudios de justicia en México estos últimos años. Es la Fundación Open Society de George Soros, de crímenes de lesa humanidad en México bajo los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Que dice este informe, es una cosa así de este tamaño, ya salió ayer anunciado en el New York Times, en un artículo largo, dice que la guerra de Calderón y Peña, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de uso generalizado de la tortura, esos 3 aspectos en particular, no fueron actos aislados, irracionales y esporádicos. Fueron una política de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad y que deben ser juzgados en la Corte Penal Internacional en La Haya o en México por una comisión internacional. Lo interesante del tema es que Peña sigue cargando con los muertos de Calderón. ¿Para qué? Le vendieron a Calderón, le venden a Peña la casa. A ver, llega Felipe Calderón, le vende una casa a Peña Nieto, no la Casa Blanca, otra. Y abre el closet, el grande, y ve una pila de cadáveres allá adentro. Y dice Peña, qué padre, yo me los quedo, échamelos.
¿Por qué? Porque ese fue el precio que tuvo que pagar Peña por los votos de los senadores del PAN para sus reformas. Pues francamente prefiero la parálisis a 100,000 muertos, ¿eh? Entonces, en efecto, un presidente independiente no va a tener mayoría. La pregunta es si puede construir mayorías para ciertas reformas más o menos fácilmente que un presidente con partido, pero sin mayoría. Uh-huh. Bueno, porque además pareciera que las reformas siempre necesitan más reformas y más reformas y más reformas, y entonces nos estamos atorando mucho en el trabajo legislativo y no vamos a la praxis del gobierno desde otros niveles y desde otras responsabilidades. Pero lo que a mí me interesa conocer es, y dado el comportamiento de los independientes en este proceso electoral y la desprotección prácticamente de presupuestos que les permitan ser competitivos, en un país donde si no hay dinero, no hay posibilidades. Bueno. ¿Cómo se le hace? A ver, los partidos se gastaron en esta elección como yo creo que nunca antes. No sé el caso de Durango, en fin, la parte de la comarca de Durango aquí, pero en el caso de Veracruz, el del PRI, me dicen, un asesor muy cercano a Duarte, que gastaron como 1,000 millones de pesos, el puro PRI. En Quintana Roo, 700 millones de pesos. En Chihuahua, por ahí de 500. Aguascalientes, que es el caso más notable. Por cierto, todos estos perdieron, ¿eh? O sea, es dinero tirado a la basura, pero bueno. En Aguascalientes gastaron 250 millones de pesos, la candidata del PRI. Para el 1% de los habitantes del país. Aguascalientes tiene exactamente el 1% de los habitantes del país. 250 millones de pesos. Entonces tienes toda la razón. Si no hay dinero, no, ahora sí que no brinca el perro. Imposible. Ahora, ¿de dónde puede venir el dinero? Pues ahí es el tema de la ciudadanía. La gente quiere apoyar a los independientes, tiene que apoyarlos con dinero también, con miles y miles y miles de mini donativos que le permitan a los independientes tener a su disposición recursos que los vuelvan competitivos. Porque si solo dependen de los potentados, bueno, habrá potentados que sí pongan dinero, magnates que sí pongan dinero, pero van a capturar al candidato. Uh-huh. Y más bien los potentados en México, además, lo que hacen es a todos los proyectos. A todos los proyectos, es decir, no apostarle a ninguno. Uh-huh. Y hacer lo que el gobierno les diga en materia política. No en materia económica, pero en materia política sí. Eso en el menos peor de los casos. Digo, porque sí, también pueden ser cooptados por la delincuencia organizada y aportar los recursos. Si sería la delincuencia, pues es peor todavía, pero es la misma lógica. Es decir, necesitas enormes cantidades de dinero porque los partidos gastan enormes cantidades de dinero. Si no te lo da la gente, te lo tienen que dar los ricos. Los ricos hay pues, de varios tipos. Los ricos lícitos y los ricos ilícitos. Pues los ilícitos son el narco, pues sí. Y los lícitos son los potentados, pues sí. ¿Y qué te queda? Pues nada. Y los ricos que se han hecho ricos al amparo del poder. Muchísimos. Y que la desde hace 70 años. Porque eso no ha cambiado. Bien, rumbo al 2018, ¿cómo avisora su candidatura independiente? Bueno, la veo con esperanza, con muchas posibilidades. Vamos a hacer una serie de mediciones ya a finales de este mes de junio, porque la gira que realizo por todo el país concluye la semana que entra. Esta Torreón es la penúltima etapa. Voy a Veracruz, a Boca del Río y a Jalapa la semana que entra y ahí terminamos. Vamos a hacer un corte de caja en el sentido de ver cómo nos fue en las encuestas, es decir, si se movió la aguja de reconocimiento, de favorables, de toda una serie de elementos o no se movió. Es un primer dato muy importante. En segundo lugar, ver también si hay condiciones por parte de la gente de aportar recursos. Si no lo hay, pues no tiene mucho sentido. Y en tercer lugar, ver qué posibilidades hay de que se pueda llegar a un acuerdo entre todos los independientes para que haya un método para escoger a uno o una. Uh-huh. Y que solo haya uno o una. No al principio del camino, pero sí a más tardar, digamos, de aquí a un año. Si eso es factible, yo creo que sí me interesa mucho. Si no es factible,
por el Bronco principalmente, el independiente a modo, que va a decir, creo yo voy de frente y no me quito. Yo voy a ser candidato, no tengo que platicar nada, no quiero debatir nada, no quiero discutir nada. Yo voy de frente y no me quito porque yo voy a ser candidato, punto. Porque eso, creo yo, es a lo que lo está induciendo el gobierno y buena parte del empresariado. Bien, ¿y por qué los mexicanos deben leer solo así? Leerlo porque es corto, porque es barato, porque creo que está más o menos accesible, pero sobre todo porque presenta en muy pocas páginas un alegato a favor, uno, de una candidatura sin partido a la presidencia en el 2018, dos, de una agenda ciudadana basada en la lucha contra la impunidad en materia de corrupción y en materia de derechos humanos, tres, porque también plantea una serie de tesis ciudadanas a favor de temas delicados, controvertidos, pero cada vez más presentes, sobre todo entre la juventud en este país, el aborto, la legalización de la marihuana, los matrimonios gay, la muerte asistida, temas que están cada vez más presentes en nuestra sociedad. Yo digo que para bien, yo soy obviamente partidario de todo eso. Entiendo que hay mucha gente que no lo es, pero lo importante ya es que se empiece a discutir eso. De nuevo, ¿los partidos van a poner esos temas en la mesa? Peña manda su iniciativa de matrimonios gay y se la atoran inmediatamente su propio partido, el PRI, y el PAN también. No pasa nada. La de marihuana que se suponía que venía ya con dientes, la dejaron atorada también y viene completamente descafeinada. Es pura marihuana medicinal, sin producción, sin importación. Bueno, entonces, ¿de qué sirve? Es una iniciativa no nata. De nuevo, porque salvo Roberto Gile del PAN, los demás panistas no quieren y el PRI no quiere. Y Morena no quiere. En eso López Obrador y los panistas son iguales. Son conservadores. ¿Por qué? Porque la partidocracia es la misma. ¿Por qué los partidos, los candidatos, sus presidentes el domingo en la noche, todos dijeron que habían ganado? Todos. Incluso dicen por ahí que el entrenador de la selección de Uruguay también anunció que Uruguay había ganado esa noche. Sí, que ganó Uruguay. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque era cierto, todos ganaron un poquito. Sí. Todos se llevaron una tajada del pastel, una gubernatura aquí, un municipio allá, más prerrogativas aquí, más prerrogativas allá. Bien, finalmente una invitación al auditorio. Estamos hoy en la mañana a las 10 en la Universidad del Valle de México, a las 11:30 en la Autónoma de La Laguna, a las 2 de la tarde en la Universidad Tecnológica. No es a la 1. A la 1, perdón. Ajá. A la 1 en la Universidad Tecnológica de Torreón y a las 5 en la Casa Histórica Arocena, que yo creo que va a ser la más divertida. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias, Jorge Castañeda, analista político, escritor, ex canciller y aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme.